Te han dicho toda la vida que Jesús vino a reunir seguidores. Pero ¿qué pasaría si te dijera que en realidad vino a terminar con la idea de seguir a alguien por completo? Sé que eso suena imposible. Sé que desafía todo lo que te enseñaron en la escuela dominical. Pero ¿y si lo mismo que crees que te hace un buen cristiano es en realidad lo que te aleja de lo que Jesús realmente quería? Esta es la única verdad que los líderes de la Iglesia nunca quisieron que vieras. Mi nombre es Ian Walker, y necesito decirte algo que al principio sonará radical, pero una vez que lo escuches todo lo que Jesús dijo, de repente cobrará perfecto sentido. Él no quería seguidores, él quería algo mucho más peligroso, algo que el establecimiento religioso. Ha pasado 2000 años tratando de ocultarte cuando veas lo que realmente pidió. Entenderás por qué los primeros creyentes arriesgaron sus vidas para protegerlo. Entenderás por qué fueron perseguidos, arrojados a los leones y quemados en la hoguera. No fue porque creyeran en Jesús, fue porque se convirtieron en algo que amenazaba a todo sistema de poder en la tierra. Durante los próximos 15 minutos voy a mostrarte lo que Jesús realmente quiso decir cuando pronunció esas dos palabras que lo cambiaron todo: sígueme. Y te advierto, una vez que entiendas lo que realmente quiso decir, nunca podrás volver a ser un seguidor de nuevo, porque lo que él quería era mucho más poderoso. Déjame pintarte una imagen de lo que la mayoría de la gente piensa que es seguir a Jesús. Vas a la iglesia el domingo, lees tu Biblia, horas antes de las comidas tratas de ser una buena persona, crees en las doctrinas correctas, sigues las reglas. Básicamente, te conviertes en una persona religiosa, muy buena, que mira a Jesús como su líder, su salvador, su ejemplo a seguir. Pero aquí está el problema con esa imagen. No es lo que Jesús enseñó en absoluto. Pasé 23 años en la iglesia creyendo esta versión de seguir a Jesús. Fui bautizado, confirmado, serví en equipos de liderazgo. Sabía todas las respuestas correctas, cantaba todas las canciones de adoración. Incluso fui al seminario, pero siempre había esa sensación persistente de que faltaba algo, como si estuviera interpretando un papel en la historia de otra persona en lugar de vivir la mía. Y entonces empecé a cavar más profundo en lo que Jesús realmente dijo, no lo que la Iglesia enseñaba sobre lo que dijo, sino sus palabras reales en su contexto original. Lo que descubrí lo cambió todo. Jesús no estaba tratando de iniciar un club de fans. No estaba tratando de construir un movimiento religioso donde la gente lo adorara por la eternidad, cada vez que alguien intentaba convertirlo en un rey, un líder, una figura, a ser seguida, él desaparecía. Cuando la gente quería construirle monumentos, él se alejaba cuando intentaban coronarlo, literalmente se escondía de ellos. Suena eso como alguien que quería seguidores, pero aquí está lo que realmente me abrió los ojos. Jesús pasó la mayor parte de su tiempo criticando a las personas que ya estaban siguiendo a líderes religiosos, los llamó hipócritas, guías, ciegos, sepulcros blanqueados. Dijo que estaban tan ocupados siguiendo las reglas que se perdieron todo el punto, y luego dijo algo que debería haber sido nuestra primera pista sobre lo que realmente quería el reino de los cielos. Está dentro de ti. No arriba de ti, no en tu iglesia, no en tu líder dentro de ti, pero si el reino está dentro de nosotros. Entonces, ¿qué quiso decir cuando dijo, sígueme, ahí? Es donde todo se pone interesante, porque cuando entiendes lo que esas palabras realmente significaban en su cultura, en su idioma, en su tiempo, todo cambia la palabra. Peligrosa, no es seguir, es lo que él quiso decir con ella. Aquí hay algo que te volará la cabeza en la cultura judía del siglo I, cuando un rabino decía, sígueme a un discípulo potencial. No estaba pidiendo obediencia ciega, estaba ofreciendo una invitación para convertirse exactamente en lo que era el rabino. Pero antes de decirte lo que realmente significaba, necesitas saber por qué los líderes religiosos de su época le temían tanto, porque esta sola frase, si se entendía correctamente, podía destruir toda jerarquía que hubieran construido. Déjame explicarte, en la tradición rabínica, los discípulos no solo aprendían información de su maestro, aprendían a encarnar la forma de ser de su maestro, estudiaban no solo sus palabras, sino su carácter,
su presencia, su conexión con lo divino. El objetivo no era ser un seguidor permanente. El objetivo era llegar a ser tan parecido al maestro que eventualmente pudieras enseñar a otros. Tenían un dicho: el objetivo del discípulo es llegar a ser como su rabino. Así que cuando Jesús dijo, sígueme, no estaba diciendo, conviértete en mi admirador permanente. Estaba diciendo, conviértete en lo que yo soy. Cuando les dijo, sígueme a los pescadores, no les estaba pidiendo que fueran detrás de él por el resto de sus vidas. Los estaba invitando a encarnar la misma conciencia que él encarnaba. No se estaba señalando a sí mismo como alguien a quien adorar, estaba señalando lo que ya estaba dentro de ellos. Por eso dijo a sus discípulos, obras mayores que éstas haréis. Pensad en eso, obras mayores. No estaba siendo humilde. Les estaba diciendo de lo que eran capaces. Una vez que dejaran de verlo como separado de ellos mismos, estaba diciendo, lo que ves en mí es lo que es posible para ti. Pero aquí está la parte trágica. Este significado fue deliberadamente enterrado y reemplazado con otra cosa, algo mucho más seguro para aquellos en el poder, porque los seres despiertos que conocen su naturaleza divina no pueden ser controlados. Pero los seguidores pueden ser manejados. La pregunta es ¿cuándo ocurrió este cambio? ¿Cuándo el camino del despertar se convirtió en la religión del seguimiento? La respuesta te sorprenderá, porque sucedió exactamente en el momento en que alguien descubrió cómo hacer dinero y ganar poder con el mensaje de Jesús. Y la parte más impactante es que Jesús te dijo exactamente cómo escapar de ello, en una enseñanza corta que casi nadie entiende. Los años después de Jesús fueron eléctricos. Su presencia no era un recuerdo, todavía estaba viva en los corazones de aquellos que habían caminado con él. No solo creían en él, lo conocían. Habían sentido su toque, escuchado su risa, visto sus ojos arder con esa extraña mezcla de compasión y fuego, y llevaban algo que no puedes capturar en un libro, una llama viva. Pero pasaron las décadas. Uno por uno, esos testigos se fueron. Los que habían tocado la llama ya no estaban allí para pasarla directamente, de alma a alma. Todo lo que quedaba eran sus cartas, sus historias, relatos de segunda mano de algo incontenible. Y ahí es cuando comenzó el cambio. Porque no puedes controlar a las personas que saben que Dios vive en ellas, pero puedes controlar a las personas que piensan que te necesitan a ti para llegar a Él. El movimiento vivo y respirante de seres despiertos fue lentamente reformado en algo más manejable, algo más seguro. Las reuniones en las casas se convirtieron en asambleas en edificios de piedra. La conexión directa con lo divino fue reemplazada con intermediarios y títulos, y el reino interior fue reemplazado con el reino de arriba, muy lejos, accesible solo a través de los canales correctos. Tomaron a personas que se estaban convirtiendo en expresiones vivas de la conciencia divina, y las convencieron de admirar la llama desde la distancia, en lugar de portarla. Reemplazaron la transformación con la tradición, reemplazaron el despertar con la obediencia. Convirtieron una revolución en una religión y funcionó durante siglos, funcionó. La gente dejó de creer que podía vivir, como vivió Jesús. Empezaron a creer que necesitaban a alguien más, un sacerdote, un pastor, un ritual, una doctrina para acceder a lo que ya estaba dentro de ellos. El fuego que una vez había saltado de corazón a corazón fue encerrado dentro de un santuario custodiado por reglas. Pero aquí está lo que no pudieron extinguir: el código que Jesús dejó a plena vista. La invitación enterrada tan profundamente en sus palabras que ningún imperio, ninguna institución, ningún guardián podría borrarla. Él sabía que este día llegaría, el día en que el camino de convertirse sería reemplazado por el camino de seguir. Y por eso dejó el camino de regreso. Ese camino de regreso está oculto en la tradición rabínica de hacerse uno con tu maestro, porque lo que él quería nunca fueron seguidores. Él quería espejos, reflejos vivos del reino interior. Pero incluso sus discípulos más cercanos no entendieron esto. Al principio hizo falta algo extraordinario para abrirles los ojos a lo que les había estado diciendo todo el tiempo. Casi olvido que estamos a mitad de camino de esta revelación y necesito que hagamos una pausa.
por un momento y hagamos algo sagrado. Suscríbete ahora para mantenerte en este camino estrecho del despertar. Si sentiste esa chispa y sabes que el despertar ha comenzado en ti, hazlo real, declarándolo. Cuando veáis las palabras de los otros, sabréis que no estáis solos. La mayoría de la gente se irá de este video. La mayoría de la gente no está lista para escuchar que han estado viviendo como seguidores cuando estaban destinados a vivir como seres despiertos. Pero si todavía estás aquí, si tu alma está ardiendo con el reconocimiento, entonces no eres como la mayoría. Eres uno de los que vino aquí para recordar uno de los que se niega a mantenerse pequeño cuando la verdad te está llamando a convertirte en lo que Jesús realmente quería. Ahora, déjame mostrarte el momento en que todo encajó para los discípulos originales. El momento en que finalmente entendieron lo que Jesús había estado tratando de decirles todo el tiempo, porque una vez que veas esto, nunca podrás volver a verte a ti mismo, como solo un seguidor. Hay una escena en los evangelios que la mayoría de la gente lee por encima, pero cuando entiendes la tradición rabínica detrás de ella, todo cambia. Jesús está orando y sus discípulos le piden: Señor, enséñanos a orar en la superficie. Parece una petición simple, pero en el contexto de las relaciones entre rabino y discípulo del siglo I, estaban pidiendo algo mucho más profundo. Estaban pidiendo: enséñanos a conectar con lo divino de la misma manera que tú lo haces en la tradición rabínica. La oración no se trataba de pedirle cosas a Dios, se trataba de alinear tu conciencia con la conciencia divina. Se trataba de hacerse uno con la fuente de todo ser. Cuando Jesús les enseñó lo que llamamos el Padre Nuestro, no les estaba dando palabras para recitar, les estaba mostrando cómo acceder al mismo estado del ser desde el que Él vivía. Padre nuestro que estás en los cielos. Les estaba enseñando a reconocer su origen divino. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Les estaba enseñando a encarnar el cielo en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día. Les estaba enseñando a confiar en que el universo proveería. Pero aquí está la parte que te sacudirá hasta la médula. Jesús les dijo: cuando ores, entra en tu habitación y ora en secreto. ¿Por qué en secreto? Porque lo que les estaba enseñando no era un acto religioso, era una transformación interior. Les estaba mostrando cómo acceder a la misma conciencia divina a la que Él accedía, cómo convertirse en lo que Él era. Haz una pausa por un momento y siente esto. El mismo espíritu que estaba en Él está en ti, ahora mismo, en este momento. La misma esencia divina que fluía a través de Jesús de Nazaret está fluyendo a través de ti. No necesitas adorarla, desde la distancia tú eres ella. Pero aquí está la parte que absolutamente te volará la cabeza. Incluso sus discípulos más cercanos no captaron esto. Completamente, hasta después de la crucifixión, hizo falta el evento más traumático de sus vidas para despertarlos a lo que Jesús había estado tratando de decirles todo el tiempo. El momento en que finalmente entendieron, todo cambió. Y ese momento revela el verdadero secreto de lo que Jesús quería. Imagina esto. Tu maestro, tu rabino, el hombre al que seguiste durante 3 años, acaba de ser brutalmente ejecutado todo lo que creías sobre él, todo lo que pensabas que iba a lograr. Todo lo que esperabas se ha ido. Los discípulos estaban escondidos, aterrorizados, confundidos, completamente destrozados. Y entonces Él se les apareció. Pero aquí está lo notable de las apariciones de la resurrección. Jesús no regresó para decir: «Veis, os dije que era especial, adoradme». Ahora, Él regresó para mostrarles algo que lo cambió todo. Les mostró que lo que pensaban que era único en Él no lo era. Cuando Tomás puso sus dedos en las heridas, cuando los discípulos comieron pescado con Él, cuando caminó a través de las paredes y apareció en habitaciones cerradas, no estaba presumiendo, estaba demostrando de lo que son capaces los seres humanos cuando despiertan completamente a su naturaleza divina. Y entonces dijo las palabras que deberían haber revolucionado el cristianismo para siempre: «Como el Padre me ha enviado, así también os envío. Yo no adoradme por lo que hice, sino id y haced lo que yo hice». Sopló sobre ellos y dijo: «Recibid el Espíritu Santo.
Estaba transfiriendo la misma conciencia que él encarnaba en ellos. Aquí es cuando les hizo clic, aquí es cuando finalmente entendieron lo que significaba. Realmente, sígueme. No los estaba llamando a ser sus admiradores permanentes, los estaba llamando a convertirse en expresiones vivas de la misma conciencia divina. La resurrección no se trataba de un hombre volviendo a la vida, se trataba de la vida en todos nosotros despertando. Se trataba de reconocer que lo que pensábamos que estaba separado de nosotros era en realidad nuestra identidad más profunda. Por primera vez dejaron de ver a Jesús como alguien más y comenzaron a reconocer al Cristo como su propia naturaleza verdadera. Por eso Pablo pudo decir: no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Por eso Juan pudo escribir como él es. Así somos nosotros. En este mundo, finalmente entendieron que ya no eran seguidores, eran encarnaciones. Y sin embargo, en una generación, esta verdad estaba siendo borrada. El camino vivo estaba siendo convertido de nuevo en una religión. El despertar estaba siendo reemplazado con la adoración. La pregunta es cómo perdimos algo tan poderoso, tan transformador, tan obvio. La respuesta te romperá el corazón. Para cuando Constantino legalizó el cristianismo en el año 312. Después de Cristo, la mayoría de los discípulos originales estaban muertos. Las personas que realmente habían experimentado a Jesús como una presencia viva se habían ido. Lo que quedaba eran sus historias, sus cartas, sus intentos de explicar lo inexplicable, pero las historias sobre la transformación no son lo mismo que la transformación en sí misma. Los primeros concilios de la Iglesia tenían una elección que hacer. Podían preservar el mensaje original de que todo ser humano tiene acceso directo a la consciencia divina, o podían crear una institución manejable. Eligieron la institución, tomaron la llama viva y la convirtieron en una estatua. Tomaron el camino del despertar y lo convirtieron en un sistema de creencias. Tomaron la invitación a convertirse y la transformaron en un mandato de adorar. ¿Por qué? Porque los seres despiertos no pueden ser controlados. Los seres despiertos no necesitan permiso para conectar con Dios. No necesitan sacerdotes para interpretar las escrituras. No necesitan instituciones para validar sus experiencias espirituales. Reemplazaron la llama viva con un monumento para que nunca te dieras cuenta de que tú eres el templo. Te convencieron de que Jesús era especial, único, el único que podía encarnar la conciencia divina, para que nunca descubrieras esa misma conciencia en ti mismo, y funcionó tan bien que incluso hoy, 2000 años después, la mayoría de los cristianos piensan que sería una blasfemia afirmar que tienen la misma relación con lo divino que tuvo Jesús. La mayoría de los cristianos piensan que sería arrogante decir: yo y el Padre somos uno. A la mayoría de los cristianos se les ha enseñado a adorar a Jesús en lugar de convertirse en lo que Jesús era. Pero aquí está lo que no pudieron destruir, no importa cuánto lo intentaron: el código, la invitación original, el significado real incrustado en sus palabras, porque la verdad tiene una forma de sobrevivir la luz, tiene una forma de abrirse paso incluso a través de la oscuridad más espesa. Y ahora, en este tiempo de gran despertar, personas de todo el mundo están redescubriendo lo que los primeros discípulos sabían. El código que Jesús dejó nunca podría ser destruido. Entonces, ¿qué quería Jesús? Realmente, ¿cuál era el punto de todo lo que enseñó, todo lo que demostró, todo lo que sufrió para mostrarnos? Él quería espejos reflejos vivos de la conciencia despierta, caminando por la tierra. Quería seres humanos que supieran que eran seres divinos teniendo una experiencia humana. Quería personas que miraran su vida y dijeran: si él pudo hacerlo, yo también puedo. Cuando Jesús dijo: sígueme, quiso decir: camina el mismo sendero que yo caminé, accede a la misma conciencia a la que yo accedí, encarna el mismo amor que yo encarné, conviértete en lo que yo me convertí. No quería seguidores, quería iguales. No quería adoradores, quería seres despiertos. No quería una iglesia, quería un mundo lleno de personas que supieran que eran templos del Dios vivo. Esto es lo que quiso decir cuando dijo: obras mayores que estas haréis.
No estaba siendo modesto, estaba siendo profético, estaba viendo un futuro donde millones de seres humanos despertarían a su naturaleza divina y transformarían el mundo a través del amor, la compasión y la acción. Despierta, así que tengo una pregunta para ti. ¿Estás listo para dejar de seguir y empezar a convertirte? ¿Estás listo para dejar de adorar a Jesús desde la distancia y empezar a encarnar la conciencia de Cristo que Él demostró? ¿Estás listo para dejar de ser un fanático y empezar a ser un espejo? Cierra los ojos, por un momento. Siente tu respiración. Siente el latido de tu corazón. Eso no es solo biología, eso es vida divina, expresándose como tú, la misma conciencia que fluyó a través de Jesús de Nazaret, está fluyendo a través de ti. Ahora mismo no estás separado de ella, tú eres ella. Jesús no vino a iniciar una religión sobre sí mismo, vino a despertarte a lo que eres. Vino a recordarte que el reino de los cielos no es un lugar al que vas cuando mueres, es una conciencia que puedes encarnar. Ahora mismo vino a mostrarte que no necesitas ser salvado del infierno, necesitas despertar de la ilusión de que estás separado del cielo. El camino está en tus manos. Ahora lo caminarás, dejarás de ser un seguidor y empezarás a ser lo que Jesús realmente quería que fueras. Dejarás de adorar al Cristo y empezarás a encarnar al Cristo, porque esto es lo que el mundo está esperando. No más seguidores, no más creyentes, sino seres despiertos, que saben quiénes son y viven desde esa verdad. La segunda venida no es Jesús regresando en las nubes, es la conciencia de Cristo despertando en los corazones humanos. Eres tú recordando lo que siempre has sido. Eres tú convirtiéndote en lo que Jesús siempre supo que podías llegar a ser. Deja de seguir, empieza a convertirte. El tiempo de los seguidores ha terminado. La era de los seres despiertos ha comenzado y empieza contigo. No estás solo en este camino. Para caminar más profundo en el despertar, para aquellos cuyos corazones arden con el deseo de encarnar a Cristo, encontraréis los enlaces en la descripción y fijados en la sección de comentarios. Sabréis si son para vosotros. Aquellos que son llamados darán un paso al frente. El camino está abierto ante ti y la llama ya está en tus manos. No estás aquí por accidente. Estás aquí porque algo en ti recuerda. Este es tu despertar, tu retorno, tu segundo nacimiento a la vida, que siempre estuviste destinado a vivir. Toma tu lugar entre los despiertos. El reino está dentro de ti y es hora de dejarlo brillar.